Colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Están bien? ¿Me escuchan? Sí. Bien, bueno, vamos a iniciar nuestra penúltima sesión, estimados colegas. El día de hoy tenemos una clase bastante... A ver, voy a compartir todos los temas mientras van ingresando. Ya, un momentito, esperamos unos minutos, por favor, ¿sí? Solo unos minutos esperamos mientras van ingresando nuestros demás colegas. Muy bien, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. La anterior clase les había propuesto desarrollar, o perdón, dar una lectura, ¿no? Les he enviado un documento sobre liderar el cambio, por qué fracasan los intentos de transformación. Y es que cuando nosotros desarrollamos especializaciones, desarrollamos un diplomado, una maestría o desarrollamos un doctorado, siempre lo que pretendemos es el cambio profesional, ¿no? El cambio. Y en realidad lo que Kotter plantea aquí es clave, ¿no? Y me gustaría primero escuchar de ustedes vuestras opiniones, ¿no? ¿Qué les pareció la lectura? ¿Cuál es vuestra opinión, vuestras observaciones respecto a la lectura? Creo que este es el espacio y el momento para ir opinando, para luego continuar con el trabajo. ¿Les parece? Entonces, los que desean participar, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a pedir que escriban ahí en el chat, levanten la mano los que desean participar, ¿sí? Este es un momento, este es un espacio para participar, ¿ok? Los que no han participado aún, porque veo que no todos participamos, ¿sí? Algunos estamos muy tímidos muchas veces en nuestra participación. Entonces, a ver, ¿cuál es vuestra opinión respecto a esta lectura? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es vuestra opinión? Muy bien, ahora sí, me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Si me están escuchando, a ver, la pregunta era, ¿qué opinan acerca de esta lectura? Vamos a conversar sobre la lectura. A ver, colegas. A ver, ¿quién es el que opina? ¿De qué opinan respecto a la lectura? ¿Tuvieron esa oportunidad de leer esta lectura, liderar el cambio? ¿Por qué fracasan los intentos de transformación? Estoy viendo que... A ver, ¿qué dicen, pues, compañeros? A ver, ahí tenemos ya una participación. ¿Qué dicen los demás respecto a la lectura? ¿Sí? ¿Hay alguna dama que quisiera también participar? A ver, sumarse. Sí, yo también puedo opinar. Excelente, Ángela. Muy bien. Ok. A ver, vamos a comenzar, Miguel, ¿te parece con Ángela? ¿Sí? Vamos a darle el pase primero a Ángela y luego tú comentas, Miguel. ¿Sí? Ángela, a ver, coméntanos, por favor, Ángela, sobre la lectura. ¿Estás ahí? ¿Me escucha? ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí te escuchamos. Hola. Ya. ¿Qué tal, Ángela? Bien, bueno, sí, realmente lo considero este texto muy importante, porque a veces pareciera ser que, bueno, lo que yo he entendido es que hay 8 puntos, 8 pasos para transformar la organización, ¿no? Y habla, yo podría hablar sobre el primer paso, porque bueno, son 8 puntos que son pues establecer un sentido de urgencia, formar una coalición conductora poderosa, crear una visión, comunicar la visión, facultar a otros para que actúen de acuerdo con la visión, planificar y crear triunfos de corto plazo, consolidar los progresos y producir aún más cambio, y finalmente institucionalizar los nuevos enfoques. Entonces, bueno, yo lo que a mí me ha sorprendido mucho es el primer paso, ¿no? Establecer un sentido de urgencia. Entonces, acá primero tendríamos que determinar qué es un sentido de urgencia, ¿no? A mí lo que me ha impactado es, primero que nada, que hay empresas, ¿no? Y empresas importantes. En algún momento, por ejemplo, una empresa muy importante que fue Ford y que tenía un dominio, una venta, un mercado bastante favorito para esta empresa, llegó a ser un poco, pues, temida digamos, por la industria china o japonesa, ¿no? Y no es que sus carros sean malos, sino de que Japón imitaba los modelos y lo que hacía era darles a un costo más económico, ¿no?
Entonces, definitivamente se sintió amenazada. Y ahí es donde se genera un sentido de urgencia, pero el sentido de urgencia jamás se va a consolidar si es que, por ejemplo, el 75% de en este caso, de sus líderes o de las personas que están a cargo de la empresa, no se dan cuenta que realmente algo no está funcionando. No se dan cuenta que realmente hay algo que ha estancado ese crecimiento, ¿no? A veces pasa, y eso pasa en muchas empresas, en todo lugar, incluso en la educación, ¿no? Creemos que ya conseguimos la fórmula y creemos que lo que estamos haciendo está bien y seguimos en nuestro estado de confort. Pero qué interesante es que cuando uno se declara en estado de urgencia es cuando tú te das cuenta que te estabilizaste y ya no pudiste correr más. Entonces eso genera que te va a quedar dos caminos, pues. Al tomar un estado de urgencia, puede ser un gran paso que te puede llevar al éxito, o sea, un paso que pueda generar el éxito, o también puede ser un paso que más bien te va a llevar al fracaso. Y si te lleva al éxito es porque, digamos, los líderes o las cabezas de grupo se han dado cuenta que algo no está funcionando. Algo interesante también que he podido observar, que en muchas ocasiones cuando... Se cortó tu audio, Ángela, ya no se te escucha. Ángela, ya no se te escucha. Uy, me parece que salió, o no, estás ahí, Ángela, pero no se te escucha, Ángela. A ver, un momentito. Se te fue de todas maneras, Ángela, el audio. Está abierto tu micro, pero no te escuchamos. Debe ser de repente ahí la entrada, ¿no? Al audio, Ángela. Ahí debe ser. A ver, mientras Ángela va solucionando, Miguel, a ver, para ir, digamos, viendo de qué manera tú entiendes la lectura. ¿Qué te pareció, Miguel? A ver, vamos. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, Miguel. Muy bien. Listo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A ver, en cuanto al libro Liderar el Cambio, los 8 puntos que ya mencionó mi compañera, yo he rescatado el de la comprensión de la visión. El de la visión, y yo le he canalizado, como usted mencionó, un poco en cuanto a un análisis crítico de este punto en la visión institucional. ¿Cuán importante? Mira, desde el punto de vista empresarial, y lo vamos a analogar con las instituciones, cómo los profesores y todos los que componen en general una institución deben comprender lo que es una visión. Y más aún, el que lidera la institución debe tener la facilidad de poder hacer que las demás personas comprendan con total simpleza y que esta definición o esta comprensión motive a la gente. Solamente así todos se podrán enganchar o podrán ser parte del cambio. Si no sucede, si la gente no está identificada con la misión y la visión institucional, hagamos lo que hagamos, simplemente cualquier cambio va a estar destinado al fracaso. Esto me llamó mucho la atención porque creo que yo también les había comentado, soy parte del proyecto educativo institucional hasta el 2024 que estamos generando, y de verdad, cuando nosotros explicamos, no, disculpen, en primera instancia yo les hice un formulario muy simple a los demás docentes sobre cuáles eran nuestra misión y visión, y estoy hablando de docentes que venían trabajando con nosotros hace 5 o 10 años, no sabían. Entonces, ahí me vino la duda, ¿no? Queremos hacer cambio, pero ¿o qué estamos haciendo? Si no comprendemos ni la misión ni la visión institucional, que son muy importantes. Y le dije a la directora que tenía que hacer un taller para que socialice estos temas, que son fundamentales para el cambio. Hizo, pero me di cuenta también lo que manifestaba en el libro, que el líder, supuestamente, ¿no?, confunde más a las personas. Y eso no debe darse. Y ahí también menciona una de las características del verdadero líder. Él menciona que es más allá del liderazgo directivo, esta persona debe tener todas las competencias necesarias para dejarse entender, para que todos entiendan cuál es el propósito del cambio, motivar al cambio, involucrar a todos en el cambio y también demostrar los resultados del cambio. No es dar por sobreentendido nada. Y esto es algo que yo me llevo, valoro mucho del punto de visión de este libro. Muchísimas gracias, profesor. Ok, Miguel. A ver, Ángela, ¿estás ahí nuevamente? Ángela, para ir cerrando tu participación, ahora de repente está ya mucho mejor tu micro. Si estás ahí, Ángela, puedes habilitar tu micro, no hay problema. Bueno, al parecer ahí ha pasado algo. Ok, no hay problema. A ver, fíjense que
esta lectura es clave porque nuestra lectura respecto a este documento tiene que ser desde una perspectiva educativa, ¿ok? Desde una perspectiva educativa. Yo he tratado de sintetizar los puntos que se plantean en la lectura de Kotter, porque esta es lectura obligatoria para, digamos, un curso de liderazgo. Esta es una lectura obligatoria, ¿no? Entonces, para un curso de liderazgo. Entonces, qué bien que algunos de ustedes hayan, digamos, identificado algunos de estos aspectos claves, ¿no? Así como suelen, ¿no? Como Miguel, perdón, y como Ángela, claves, digamos, para su desenvolvimiento a nivel personal, pero también a nivel institucional, ¿no? Según esta lectura, un poco para ir resumiendo, hay uno de los conceptos que Kotter que nos indica, ¿no? Primero, todo cambio requiere un espacio de tiempo. Claro, esto es relativo, ¿verdad? Porque, sin embargo, él lo plantea, ¿no? O sea, requiere un espacio de tiempo. El cambio no es inmediato, ¿sí? El cambio, en realidad, requiere de un espacio de tiempo, como lo dice. Claro que cuando llegó el COVID-19, fue de un momento a otro, fue abrupto el cambio, y frente a eso tuvimos nosotros que adaptarnos. Entonces, una cosa es el cambio que se genera de un momento a otro por algo inesperado y frente a eso tenemos que actuar, y otra es el cambio que nosotros en el proceso, digamos, con perspectiva, necesitamos ir fortaleciendo. Entonces, según Kotter, existe un espacio de tiempo, ¿no? Entonces, dar a pasos apresurados, ¿no? Como dice aquí en la lectura, puede generar esa sensación de que, o la ilusión de que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no hay un cambio satisfactorio, ¿no? Entonces, a ver, y acá él nos plantea algunos errores en la gestión. Fíjense, a ver, ahí me parece que alguien quería comentar de repente antes de mi explicación. Ángela, ¿tú quieres complementar algo? No, disculpe, es que yo estaba hablando y se me fue la luz y ha vuelto a regresar la luz. Ok, Ángela, pero para que cierres nomás lo que estabas diciendo, Ángela, cierra en este momento. Bien, ya, bueno, lo que sí pude entender estoy de acuerdo con lo que ha dicho, de que si es que en este caso las cabezas no se dan cuenta que se han estancado y que necesitamos un cambio, y como usted dice que no puede darse un cambio apresurado, sino bastante reflexivo y pensado, pues no se va a poder cambiar. Es por ello que en ocasiones se sugiere si los líderes, o sea, porque pueden haber muchas cabezas, pero si no se maneja el liderazgo como tal, pues simplemente no hay ningún cambio, ¿no? Entonces, en ocasiones se sugiere que se cambie o que se ponga un líder que realmente trate de convencerse del problema y de apoyar y de hacer un proceso que permita los cambios, ¿no? Y eso es un cambio que radica en todo, en todos los aspectos, ¿no? Porque hay que tener una influencia sobre el personal, sobre todos los clientes, dependiendo de la empresa que se esté manejando. Entonces, me agradó mucho eso porque el liderazgo juega un rol muy importante en ello y la reflexión, la toma de decisiones y el trabajo en equipo es determinante. Muy bien, gracias Ángela, me parece bien. Justamente estábamos tratando de resumir la lectura de Kotter y uno de los errores justamente en el cambio, y ustedes ya lo han ido mencionando, tú lo has mencionado, tiene que ver con este primer error, ¿no? De no generar el sentido de urgencia, ¿no? Y tenemos que saber identificar qué es urgente, ¿no? Por ejemplo, en la actual educación, tú tienes estudiantes a los cuales estás atendiendo, sin embargo, algunos no asisten o algunos no participan, entonces es urgente atender a estos estudiantes y saber qué está sucediendo, pues, ¿no? ¿Por qué no participan o por qué simplemente han dejado ya de asistir a clases? Entonces, el sentido de urgencia es fundamental, identificarlo. Y si no, hay que generar el sentido de urgencia. Porque si no lo identificas, lo puedes generar el sentido de urgencia. Y tiene que ser lo suficientemente grande para que la gente pueda alinearse, digamos, en el marco de este sentido de urgencia. Entonces, esto es importante porque cuando hay un sentido de urgencia, sacas a las personas de las zonas de confort, de esa zona de comodidad, ¿no es cierto? Lo sacas con facilidad, porque hay un sentido de urgencia y todos estamos alineados, digamos,
a ese sentido de urgencia, porque si todo va a seguir como está, ¿no? Entonces, en realidad, no va a haber ningún tipo de cambio. ¿Cómo romper el statu quo? Es algo fundamental, algo clave, y con algo desconocido, con algo disruptivo, porque lo disruptivo rompe lo establecido, ¿sí? Entonces es importante que si queremos generar sentido de urgencia, incluso fabricar la crisis, hay que fabricarlo, hay que fabricar el conflicto, la disonancia cognitiva, hay que fabricarlo, porque la gente está en su zona de confort, está con una seguridad y creen que se está haciendo las cosas bien. Entonces hay la necesidad de plantearle retos, desafíos, ¿no? Cosas diferentes, cosas nuevas, y eso implica salir de la caja, ¿no? Entonces, esto es, digamos, uno de los primeros errores que tenemos que analizar en la gestión, en cualquier tipo de gestión, en la gerencia, etcétera. Entonces, según los datos, según la información que Kotter nos indica, dice que acentuar el sentido de urgencia permite en un 75% de los colaboradores se convenzan en el cambio. Si no, no se van a convencer en el cambio, no van a migrar a otra cosa totalmente diferente, innovadora, ¿no? Entonces, es importante el sentido del cambio. El otro error que nos comparte Kotter es no crear una coalición conductora suficientemente poderosa. Fíjense, yo analizaba la situación, digamos, de este gobierno de Pedro Castillo, y si bien ellos quieren, o como gobierno se quiere o se pretende lograr el cambio que esperamos en el país, porque nosotros esperamos un cambio en el país, definitivamente queremos que el cambio satisfaga las necesidades de las personas de a pie, ¿no? De los usuarios del servicio, de la población, del ciudadano. Entonces, es clave desde el liderazgo crear una coalición conductora. Y cuando decimos coalición, tenemos que negociar, pues tenemos que ponernos, digamos, tenemos que conformar un equipo que pueda conducir, ¿no es cierto?, de manera eficiente, efectiva, ¿no?, el norte que esperamos. Entonces, eso es la clave. ¿Con quiénes te estás, digamos, juntando? ¿Quién es tu equipo? ¿Con quiénes vas a, digamos, lograr tus propósitos? Esa visión del cual nos hablaba Miguel. ¿Con quiénes? Esto es importante. La coalición conductora es importante. Tiene que ser ejecutiva la coalición conductora. Y tiene que ser lo suficientemente poderosa porque tienen las habilidades, tienen las competencias, las ideas. Entonces, hay que establecer compromisos compartidos, pues para que todos miremos hacia un solo norte. En el Perú necesitamos establecer eso, el norte, hacia dónde vamos. No tenemos una visión como país. Estamos todavía totalmente, digamos, diferenciados, con pensamientos totalmente diversos. No necesariamente nos encontramos en la diversidad. Entonces, hay la necesidad de tener, digamos, un compromiso compartido entre todos, ¿no? Digamos, hablando así de país, ¿no? Y a nivel de la institución, también necesitamos, por ejemplo, en nuestras instituciones educativas, crear esa coalición conductora. Y eso solo se puede crear si promovemos la participación. Tenemos que involucrar a la gente. Tenemos que dar confianza, comunicación, ¿no? Y esta coalición tiene que ser tan poderosa como se dice, porque la oposición no va a detener el cambio, siempre y cuando la coalición sea poderosa, ¿no es cierto?, para desarrollar nuestros trabajos. Como dices, Carmen, la unión y la alianza como objetivo común es clave. La unión, la negociación, establecer redes, trabajo en equipo, eso es fundamental dentro de este error. A ver, y existe un tercero, ¿no?, del cual nos ha descrito también ahí los compañeros, carecer de una visión. Una visión te permite, pues, soñar, pero con los pies en la tierra, ¿no? No soñar. Algunos dicen que a veces sueñan porque están durmiendo demasiado, pero la idea es soñar con los pies en la tierra. Y para tener, digamos, una visión, es decir, mirar el futuro, esa aspiración, yo tengo que ir imaginando cómo quisiera dentro de unos años la educación en el país o la educación en mi institución.
Entonces, esa imagen de futuro es importante y todos debemos de manejar esa misma imagen porque todos estamos caminando hacia esa imagen, hacia esa visión. Y tiene que ser una visión razonada. Por eso les digo, con los pies en la tierra, ¿sí? Algo que se pueda hacer. No podemos visionar algo que no lo vamos a lograr. Entonces, si es algo que se puede lograr, entonces todos nos esforzamos para lograr eso que realmente estamos pretendiendo. Y es clave que la visión siempre se comparta de forma permanente con todo el equipo institucional. Siempre es clave. Todos tenemos que manejar la visión. Entonces, ya nos han puesto por ahí un ejemplo. Muchas veces no sabemos hacia dónde estamos encaminados en nuestras instituciones. Por eso es importante ir repitiendo de manera permanente si todos estamos encaminando nuestras balas, nuestra atención hacia ese propósito mayor que es la visión, ¿verdad? Entonces, así se puede imaginar el cambio que queremos, ¿no? Ese es el tercer error que nos plantea Kotter. El cuarto es comunicar la visión 10 veces, menos que lo necesario. Es decir, el personal, el equipo con el cual trabaja un líder, tiene que conocer la visión y tenemos que ir repitiendo una y otra vez para que internalicen la importancia de lograr ese propósito. Si estamos, digamos, metiendo en el cerebro de los trabajadores que queremos una educación tecnológica y productiva, imagínense, tecnológica y productiva, y todo el momento decimos, nuestra educación es tecnológica, realmente es productiva. De esta institución realmente salen estudiantes con emprendimientos, con proyectos para el empleo, para el autoempleo. Es decir, si seguimos repitiendo y una y otra vez, nos vamos a dar cuenta que necesitamos modificar nuestras estrategias. Por eso es importante ir comunicando la visión de manera permanente. Eso es parte de la gestión, comunicar la visión una y otra vez. Y tenemos que ir involucrando y comprometiendo a diversas personas. El error 5, no remover los obstáculos para la nueva visión. Por eso es importante comunicar la visión varias veces. Porque si tú no comunicas la visión varias veces, entonces puede ser que esos obstáculos que necesitamos remover, que necesitamos cambiar, no se terminan de eliminar. Entonces, va a ser clave, digamos, desde el planteamiento de la visión y la comunicación permanente, ir removiendo luego los obstáculos. ¿Qué es aquello que no deja que avancemos? Habría que identificar aquello que no deja que logremos esa visión. Hay que remover esos obstáculos. Entonces, el obstáculo muchas veces puede ser una oportunidad para mirar las cosas también de otra manera, así como el error constructivo que trabajamos en la evaluación, ¿recuerda? El obstáculo también es una oportunidad porque nos permite analizar por qué hay ese obstáculo, a qué se debe, cuáles son las causas de ese obstáculo, etcétera, etcétera. Entonces ya te permite, digamos, mirar el obstáculo y a partir de ello seguir apostando por una nueva visión. El otro error que plantea Kotter es no planificar ni crear triunfos de corto plazo de manera sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos, para lograr esa visión, plantearnos metas. De repente, para lograr esa visión, voy a plantearme unas 5 metas. ¿Y por qué metas? Porque no es que voy a lograr la visión de un solo sopetón, ¿no es cierto? Por eso me tengo que plantear una meta. ¿Qué voy a lograr en estos próximos 3 meses? Por ejemplo, una meta. ¿O qué vamos a desarrollar en estos próximos 6 meses? O al término de este año, ¿qué vamos a lograr? Las metas son importantes porque de alguna manera, poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Como dice, digamos, Kotter, de manera sistemática para lograr aquello que esperamos. Entonces, las metas son importantes porque si tú logras la primera meta, ya es un triunfo. Y si tú logras la segunda meta, ya es otro triunfo. Y eso te da, pues, digamos, la motivación, las ganas de seguir transformando y de seguir avanzando, que es lo más importante, ¿no? Luego, alguien ya comentaba en el chat sobre este error número 7, ¿no?
Claro, Sadid, me parece interesante. El obstáculo puede ser una persona, Sadid, también, pero el obstáculo también, Sadid, puede ser un pensamiento, ¿sí? Puede ser un pensamiento equivocado. Puede ser un hábito. Estamos acostumbrados a un hábito y tenemos que cambiar el hábito, ¿no? Porque no es que el concepto es muerto el perro, muerto la rabia, dicen, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia. No necesariamente puede darse eso. De repente, no necesariamente tengo que cambiar a la persona, de repente puedo motivarlo y cambiar su pensamiento, ¿no? Sus propósitos, ¿no? Sus ideales. Y eso implica pues un proceso, eso es un tiempo, como dice Kotter, ¿no? Y hay otro error que él nos plantea que es declarar la victoria demasiado pronto. No podemos declarar la victoria demasiado pronto, si ni siquiera hemos iniciado. ¿De qué victoria hablamos? No puedo yo celebrar un triunfo sin ni siquiera me han declarado la guerra, ¿no? Entonces, esto también es interesante, ¿no? Porque esto nos ayuda a andar, ¿no? De manera pausada, ¿sí? Y eso va a generar en nosotros también la credibilidad. En realidad, si queremos declarar victoria, lo tendríamos que hacer cuando se ha logrado la visión, la visión. Pero antes de declarar la victoria sin haber, digamos, avanzado hacia la visión, entonces no podemos declarar la victoria muy pronto, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que plantearnos triunfos cortos, ¿no? Y esto está asociado a las metas que nos planteamos, porque van a ser varias metas las que nos van a permitir lograr finalmente a esa visión. Y hay otro error final que nos plantea Kotter, es no arraigar los cambios en la cultura de la empresa. Fíjense, el cambio tiene que ser una actitud. El cambio debe ser permanente, ¿sí? El cambio debe ser una práctica. Por ejemplo, si tu cama en tu cuarto sigue en esa esquina y no lo has cambiado hace años a la otra esquina, quiere decir que tenemos dificultades en cambiar. Modifica. Esa mesa sigue ahí cuando ya has podido poner esa mesa en otro sitio. Ese cuadro que tienes ahí hace años, sácalo de ahí, colócalo en otro lugar, de repente mucho más visible. Es decir, el cambio tiene que ser permanente en nuestra práctica, ¿sí? Y eso quiere decir que tenemos que ir aprendiendo nuevos enfoques, tenemos que tener nuevos comportamientos, nuevas actuaciones. Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para asegurar que el cambio existe. Entonces, eso va a ser fundamental. Yo los invito nuevamente, colegas, a leer esta lectura, que nos va a ayudar a reflexionar. Esto es una lectura obligatoria en todo curso de liderazgo y lo estamos compartiendo con ustedes para que les sirva de referente para vuestra práctica, digamos, educativa y de gestión, ¿ok? A ver, vamos a salir de esta lectura cerrando con lo siguiente, ¿no? Kotter alerta lo siguiente, ¿no? Este autor dice, comúnmente los problemas empiezan en la parte inicial del proceso. O sea, si queremos realmente cambiar, necesitamos atender a estos tres primeros errores. A veces el error, ¿no es cierto?, comienza siempre en la parte inicial. Los problemas empiezan al inicio. Fíjate lo que Kotter nos dice. El nivel de urgencia no es lo suficientemente intenso. Entonces, si realmente queremos modificar, queremos cambiar el nivel de urgencia, el sentido de urgencia tiene que ser lo más intenso posible que permita movilizar a las personas, ¿sí? Eso es clave, porque si no van a generarse los problemas. Lo segundo, si no hay una coalición, si no hay equipo, entonces es bien complicado poder lograr la visión o el cambio que esperas. O sea, no solo es el sentido de urgencia, sino también tiene que ver con la coalición. ¿Con quiénes son tus aliados pues, para lograr, digamos, ese propósito que esperas? Eso es clave. Si no, el problema va a persistir. Y finalmente, la visión.
tenemos que tener una visión suficientemente clara hacia dónde vamos, ¿no? De tal manera que todos apuntemos nuestros esfuerzos, nuestros compromisos para el logro de esa visión. Bien, esto es lo que nos dice Kotter, ¿no? Respecto a esta lectura. Y en el marco, digamos, de esta entrada, vamos a entrar ahora a la sesión 23, que tiene que ver con la gestión educativa efectiva. Cuando hablamos de lo efectivo, ¿qué se imaginan ustedes? A ver, para ustedes, ¿qué es la efectividad? ¿Quién me puede escribir en el chat cuando hablamos de efectividad? ¿Cuándo algo es efectivo? A ver, escriban ahí en el chat. ¿Cuándo algo es efectivo? Yo recuerdo que cuando jugábamos, ¿no? Digamos, tiro al blanco, el que le da en el blanco, ¿no? En el tiro al blanco realmente es efectivo, porque ese es el propósito, dar en el blanco, ¿ok? Entonces, ¿ustedes cómo entienden la efectividad? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué dicen? Escriban ahí en el chat. Cuando hay logros, Magali, ¿ok? O sea, ser efectivo es tener logros, ¿ok? Cuando hace las cosas de una manera acertada, Ángela, excelente, ser acertado, digamos, en las cosas que hacemos. Me parece bien, porque el tema de la efectividad tiene que ver con lo que acertamos. Muy bien, Diana. A ver, cuando se logra los propósitos, ¿ya? Es ser efectivo cuando se logra una meta, objetivos. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la efectividad y tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, con el logro de propósitos, cuando las cosas marchan bien, como dices, Ever, tiene que ver con el proceso también, ¿sí? Cuando algo es real y verdadero, Juan Esteban, qué interesante. Claro, no es un ideal, es algo concreto que se está logrando, ¿no? Entonces, es efectivo, es acertado, me parece bien. Cuando algo tiene eficacia, Ausi, tiene que ver con la eficacia, fíjense, vamos a hablar un poquito de la gestión educativa efectiva el día de hoy y vamos a ir explicando durante el desarrollo de la clase. A ver, la anterior sesión, bien, la anterior sesión habíamos hablado un poco de la proactividad, ¿no? Como parte del liderazgo, la proactividad. Yo les decía que una persona proactiva no reacciona. Una persona proactiva piensa antes de responder. Una persona proactiva. Y el líder tiene que ser proactivo, porque el líder tiene que pensar, analizar bien las cosas para luego tomar una decisión. No es que reacciona y recién toma decisiones. Cuando uno reacciona puede cometer errores. Entonces es clave. Y también hemos hablado en la anterior sesión sobre los rasgos de personalidad. Hemos hablado que los rasgos de personalidad influencian en las personas para tomar decisiones, ¿sí? Los rasgos de personalidad. Hay algunas personas que tienen todos estos rasgos, el neurotismo. Algunos somos más nerviosos, otros somos más calmados, ¿sí? Entonces, frente a una decisión, ¿qué es lo que debo de asumir? ¿Calma o nerviosismo o inseguridad? Creo que más es calma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir, digamos, equilibrando mis rasgos de personalidad es fundamental? Por otro lado, la extraversión también es otro rasgo de personalidad. ¿Cómo debo ser, digamos, cuando gestiono? ¿Tímido o sociable? Digamos, está más encaminado en la gestión a ser sociable, ¿no? A dialogar, a conversar, a convocar, ¿no? A debatir. Y hay otro, digamos, que tiene que ver con el abierto a la experiencia. Una persona que es abierta a la experiencia, hemos dicho, es curiosa, es creativa, imaginativa, o es convencional, tradicional, sigue pensando de esa manera desde que nació, pero podrían modificar su manera de pensar. Entonces, tenemos que ser abiertos a la experiencia. Y la afabilidad, ¿realmente somos sinceros o somos groseros? ¿Somos vengativos o somos bondadosos? ¿Somos generosos o somos manipuladores? Esas cosas tenemos que ir analizando porque eso es la práctica, digamos, que debe desarrollar todo líder y todo gestor educativo. Y ser conscientes, miren, la conciencia también es otro rasgo de la personalidad que tiene que ver, ¿eres limpio
¿no? ¿O eres descuidado? ¿Eres organizado o eres desorganizado? Fíjense, todo eso hemos hablado en la anterior sesión un poco. Luego hemos visto las teorías del estilo de liderazgo, ¿sí? Que en realidad debemos asumir una dirección de equipo. Esa es la clave, el estilo más importante, porque si es que tenemos un equipo, tiene que ser de alto rendimiento y queremos que este equipo y estos colaboradores tengan alta competencia y también alta motivación. ¿Cómo logramos eso? Entonces eso tenemos que ir trabajando. ¿Cómo lograr que mi equipo tenga alta competencia y alta motivación? Porque si hay una alta motivación, entonces definitivamente va a fluir las cosas. Eso trabajamos en la anterior sesión, recuerda. Hoy vamos a centrar entonces nuestra atención en la gestión efectiva. Y cuando hablamos de la gestión efectiva, se me viene lo siguiente, ¿no? En este texto, acá nos dice, solo eres efectivo en la gestión si realmente tienes logros y sabes cómo lograrlo. Miren, acá lo que ustedes decían es cierto, ¿no? Solo vas a ser efectivo, fíjate, voy a colocar acá con el plumón, voy a colocar de otro color, solo eres efectivo si realmente tienes logros, es decir, resultados. Si no hay resultados, entonces no eres efectivo, ¿sí? Por ejemplo, a mí, ¿qué me agrada de la gestión actual del gobierno? Por ejemplo, porque yo pongo ese ejemplo, ¿no? ¿Qué me agrada ahorita? Que ya algunas empresas están pagando lo que le deben al país y en realidad no pensaban pagar sus impuestos. Pero me parece bien que se haya ejercido presión desde el Ministerio de Economía para que ya paguen sus impuestos. Eso es lo primero que tienen que hacer, pagar sus impuestos, pues, grandes empresas. Y faltan otras, pero ya se está pagando. ¿Qué está viendo en esta gestión ahorita? Resultados, y eso me agrada. Ni siquiera los medios de comunicación digamos, lo comparten, pero yo como ciudadano crítico me doy cuenta, está bien, y Telefónica también tiene que pagar, Alicor también tiene que pagar, tienen que pagar, pues, ¿no es cierto?, lo que le deben al país. Entonces, hablamos de una gestión siempre y cuando haya logros, y los logros se evidencian. ¿Dónde están pues las evidencias? Alguien dice, a ver, ¿tienes logros? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son? A ver, ¿dónde está la evidencia? Eso es fundamental desde una gestión efectiva, los logros, pero también es el cómo lograrlo, es decir, el cómo lograrlo tiene que ver con qué estrategias estás trabajando, cuáles son las estrategias que te están permitiendo a ti el logro de esos resultados. Entonces, no solamente tengo que estar mirando el logro o el resultado, sino también tengo que mirar el cómo lo voy a desarrollar, el cómo lo voy a hacer. Si realmente eres efectivo, entonces acá tienen que jugar dos conceptos, la articulación. Uno, la eficacia, que tiene que ver con los logros, es decir, si tienes logros, eres eficaz, pero si sabes cómo lograrlo, eres eficiente, eficiente. Entonces, un líder que es efectivo, articula la eficiencia y la eficacia. La eficiencia, ¿no es cierto?, porque sabe cómo hacerlo, y la eficacia porque tiene resultados, porque tiene logros. Claro, hay logros a corto plazo, hay a mediano plazo, a largo plazo. Entonces, hoy estamos hablando de la gestión educativa efectiva, y realmente vas a ser efectivo si eres muy bueno en los logros y si eres también tan bueno en el cómo logras eso que para ti es un resultado. Entonces, vamos a ir hablando sobre esta gestión, y para lograr tener una gestión efectiva, necesitamos tener un tipo de pensamiento, ¿ok? Pero antes de entrar a ese tipo de pensamiento, quiero preguntarles, ¿no? Claro, Carmen, tiene que ver con el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional, como su nombre lo dice, lo transformacional es líquido, es permanente. El líder se transforma de manera permanente. Y cuando decimos se transforma, es decir, que tiene nuevas ideas. Es una persona vigente, es una persona que se actualiza.
Por eso es transformacional, ¿sí? Y entonces eso es, y este líder, digamos, transformacional tiene que tener un tipo de pensamiento, no es cualquier tipo de pensamiento. Entonces vamos a ingresar a ese tipo de pensamiento en la gestión que nosotros manejamos, en la gestión educativa. Existen dos tipos de pensamiento y uno de ellos tiene que ver con lo que les voy a ahorita socializar. A ver, nuestro pensamiento es clave porque la forma como pensamos finalmente va a delinear nuestras estrategias y nuestros resultados, la forma como pensamos. O sea, mucho tiene que ver con la forma como pensamos. El paradigma que tenemos es clave, el modelo que vamos a asumir para poder ir hacia adelante. El pensamiento es clave, la cosmovisión que tenemos, eso es fundamental, ¿sí? Entonces, eso, digamos, va a generar el cambio, pero primero el cambio va a nacer en nosotros. Y el cambio nace en nosotros si tenemos una mirada diferente, una mirada positiva, una mirada diversificada, una mirada divergente. Entonces, la forma de pensar es fundamental para que un gestor tenga éxito y realmente sea efectivo. Eso es fundamental. La forma, digamos, de mirar. Fíjense, el pensamiento, y traje esto para ir diferenciando, si me están escuchando, a ver, voy a hacer algunas preguntas. ¿Me están escuchando, verdad? A ver, voy a escribir en el chat. ¿Me escuchan? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, Carmen, gracias. Magali, muy bien, Luis. Excelente. Leonor, Mónica. A ver, solo para tomar ahí, Franco, excelente. Los demás, Teresa, muy bien. Sadir, sí, profe, sí, excelente. está bien. Sí, estamos escuchando, profesor. Muy bien. Tengo que estar yo preguntando, ¿no? Gracias, Edinson. Fíjense que el pensamiento es fundamental. Vamos a hablar un poco del pensamiento, ¿ya? El pensamiento, porque digamos es el punto de partida para yo poder generar el cambio, el pensamiento. A veces tenemos un pensamiento de carácter mecanicista. Mecanicista. ¿Qué significa el pensamiento mecanicista? Ya nos hemos habituado a una práctica que nos han enseñado y continuamos con esa práctica. Es mecánico nuestro pensamiento. Sabes que después de uno viene el dos y después del dos viene el tres. Es tan mecánico tu pensamiento que a veces actuamos así. Pero si realmente queremos modificar ese pensamiento mecanicista, tenemos que disruptir. Hay un pensamiento disruptivo. ¿Qué es un pensamiento disruptivo? Romper lo establecido, romper el statu quo, romper la caja, esa caja, matar a la vaca. ¿Alguna vez han leído ustedes cómo matar a la vaca? ¿Sí? Tenemos que erradicar el pensamiento mecanicista. A veces pensamos como una tabla de Excel y de eso no se trata. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. El pensamiento mecanicista no ayuda al liderazgo y a la gestión. ¿Sí? Claro, Ausi. Lo mecánico es lo rutinario. Muy bien, Ausi. Creo que es el mejor ejemplo que acabas de hacer, Ausi. Me parece excelente, es algo rutinario. Mientras que si planteamos un pensamiento sistémico, entonces ya no es un pensamiento rutinario, es un pensamiento no rutinario. Y lo sistémico, ¿qué implica? A ver, nuestro pensamiento tiene que ser sistémico si queremos cambiar y si queremos tener una gestión efectiva. ¿Por qué es sistémico? ¿Qué es un sistema? A ver, ¿qué es un sistema? A ver, ustedes me van a escribir ahí en el chat. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Cómo funciona un sistema? ¿Qué es un sistema? Es la articulación de distintos elementos, ¿verdad? Un sistema involucra un conjunto de elementos que están articulados. Los elementos están concatenados, están relacionados, hay una red. Es un circuito, claro, Carlos, es un circuito. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que ser sistémica. Tenemos que tener aliados o no para gestionar, por supuesto. ¿Y por qué no lo tienes, pues? Tenemos que tener aliados. Ese es lo sistémico. Tenemos que generar una red o no, una red, porque eso es lo sistémico. No podemos mirar de una sola manera, tenemos que mirar de distintas maneras. Eso es lo sistémico. Entonces, cuando Edison, y eso ya lo podemos organizar, Edison, ¿no?
Claro, ahí hay articula entradas, procesos y salidas, Edinson, excelente. Tú ya me estás hablando desde una gestión, digamos, de procesos orientada a resultados. Y eso vamos a hablar en un momento, ¿no? Entonces, en la gestión efectiva, primero necesitamos tener un pensamiento diferente. En este caso, un pensamiento sistémico. No puede ser mecanicista nuestro pensamiento. Un director de escuela, un director de UGEL, un director de la DRE, un director nacional en el Ministerio de Educación, un gerente, un jefe, tiene que tener una mirada sistémica. Y tener una mirada sistémica es tener un pensamiento complejo. No es fácil. Es tener un pensamiento complejo. Y cuando hay pensamiento complejo, como es sistémico, el sentido de urgencia está en tus venas. El sentido de urgencia. El tiempo es oro. No pierdes el tiempo desde una mirada sistémica. Aprovechas al máximo el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo sistémico. A ver, y para ir, digamos, resumiendo mejor, frente a un problema, ¿cómo actúa nuestro pensamiento? Fíjense, frente a un problema, ¿cómo actúa nuestro pensamiento? A ver, frente a un problema, si es que tenemos un pensamiento mecanicista, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar si frente a un problema con un pensamiento mecanicista, qué pasa? Primero vamos a centrar nuestra atención en una de las causas del problema, cuando en realidad el problema es multicausal. No puedo mirar solo una causa, pues. Es porque mi pensamiento es mecanicista y no es sistémico, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que abordar los problemas. Si es mecanicista, yo lo voy a abordar los problemas desde una sola perspectiva, desde una sola disciplina. Pero los problemas se abordan desde distintas disciplinas, es multidisciplinar. Un pensamiento sistémico es multidisciplinar. No solo es disciplinar como es el enfoque mecanicista, este pensamiento mecanicista. El enfoque mecanicista se detiene en mirar la particularidad. Mira el árbol, pero no mira el bosque. Y lo que queremos es mirar el bosque, no el árbol, la particularidad no. ¿Ok? Va a tener su momento, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que transitar de este pensamiento mecanicista a un nuevo tipo de pensamiento. A ver, Arturo Basilio, has prendido tu micro, Arturo. Muy bien, gracias, Arturo. Entonces tenemos que migrar, y cuando digo migrar, tenemos que pasar de este pensamiento mecanicista a un pensamiento sistémico. Este pensamiento sistémico, ¿qué va a permitir? Nos va a ayudar a mirar la totalidad de las causas. En lugar de centrarnos en una sola causa o en dos, nos va a ayudar a mirar el total de las causas. Eso es clave desde una mirada o desde un pensamiento mecanicista. Desde un pensamiento sistémico, ¿no? Mirar todas las causas, desde un pensamiento sistémico. Desde este pensamiento sistémico abordas los problemas de manera multidisciplinar, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día la disciplina que más ha avanzado es la neurociencia. Entonces, la neurociencia nos está dando muchas evidencias para pensar de manera diferente, para proyectar de manera diferente. Entonces, hay que utilizar, pues, las neurociencias, hay que utilizar todas las herramientas, todas las disciplinas. Y vamos a enfocar las cosas desde un pensamiento sistémico de manera global. ¿Qué nos interesa? Mirar procesos, lo que alguien ya decía ahí en el grupo. Tenemos que mirar los procesos. Hoy vamos a identificar algunos procesos, porque quiero explicar alguna cadena de valor. Más adelante voy a explicar una cadena de valor. Es más, la última tarea que vamos a desarrollar como parte de esta especialización es elaborar una cadena de valor. Y hoy vamos a hacer un ensayo de cadena de valor, un ensayo, ¿ok? Pero obviamente desde la perspectiva educativa. Entonces, vamos a ver, voy a pedir la participación, para ver si tenemos una mirada multicausal, ¿ya? Voy a poner ahí un ejemplo y voy a invitar a ver a algunos de ustedes, ¿sí? Para poder analizar este problema. Vamos a imaginar que tenemos un problema que es la deserción y ausentismo de los estudiantes de la EVA. Estoy imaginando que ese es, digamos, un problema.
que hay deserción y ausentismo de los estudiantes de la EVA. A ver, escriban en el chat cuáles son sus causas. ¿Por qué se da la deserción y ausentismo? A ver, quiero que ustedes escriban en el chat. ¿Cuál podría ser una de sus causas por la cual exista deserción y ausentismo? Pero específicamente, Miguel, ¿a qué te refieres cuando dices factor económico? O sea, hay que especificar la causa. Necesidad de trabajar más seguido y eso le quita tiempo, ¿ya? Estudiantes que trabajan, ¿ya? El trabajo, ¿ok? Motivo de uso de la salud digital, estrategias inadecuadas de los docentes, ¿ya? Muy bien, Orfilia. Por un lado, a ver, voy a yo ir anotando aquí, ¿sí? Voy a ir anotando lo que me están comentando. Me parece bien que haya por ahí, voy a anotar, perdón, voy a anotar. Una de las causas tiene que ver estudiantes, ¿no? Deserción y ausentismo es estudiantes, voy a colocar así, a ver, estudiantes que trabajan, ¿no? Que trabajan, limita, estudiantes que trabajan, ¿no? Por un lado, por otro lado, en este momento, como estamos hablando de una educación a distancia, Ronnie, entonces, claro, hay una carencia de las tecnologías digamos, de las tecnologías de información, no tiene conectividad, no tiene, digamos, computadora. Por otro lado, hay una falta de interés también, ¿no? Estudiantes sin interés, y ahí vamos a poner estudiantes, con poco interés, pero ese poco interés debe ser por algo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Hay una carencia, estudiantes, ¿qué más? A ver, ustedes, a ver, han estado colocando el trabajo, luego han estado colocando, Miguel, el factor económico, claro, no se satisfacen los intereses, dificultades familiares, ¿ya? A ver, de repente existe también estudiantes, a ver, con pocos recursos, dicen ustedes, ¿no? Con pocos, voy a poner recursos, ¿ya? Digamos, económicos y otro tipo de recursos, ¿no? Tecnológicos, ¿no? O puede ser también estudiantes ustedes están hablando ahí de la salud también, ¿verdad? Ajá, no tienen, estrategias inadecuadas de los docentes. Qué interesante. Si hay poco interés de los estudiantes, puede ser porque hay estrategias poco efectivas de los docentes. Claro, entonces simplemente no le gusta la clase del profesor, entonces el otro estudiante tiene poco interés, pero ahí la causa principal es el poco interés. Pero ese poco interés se da justamente porque no hay una estrategia adecuada de los docentes, ¿no? Hay una falta de motivación. Hay poco interés también porque existe poca motivación de los estudiantes, ¿no? De repente hay una poca motivación, eso no le permite al estudiante, o no cubre sus expectativas también, ¿no? Claro, no tiene ingresos para seguir estudiando. Entonces, falta de ingresos económicos. Acá, no tiene recursos de ingresos económicos. Ok. Falta de, digamos, de recursos tecnológicos, ¿no? En realidad, fíjense, ¿no? Estamos ahí, docente mecánico, atiborrar de actividades, AUSI, excelente, ¿no? A veces atiborramos de tareas, ¿no? AUSI, por si acaso, yo no les he dado mucha tarea, ¿no es cierto? AUSI, una sola tareita les daba para la semana, ¿no? Por si acaso, AUSI, ¿no? A ver, no darle relevancia debida a la educación, claro, de repente no le dan la relevancia, no encuentran una buena atención de acuerdo a sus necesidades, carencia de recursos, factor económico, trabaja, carencia de motivación, no cuentan con el celular, falta de propósitos de vida, motivación, no tienen internet, desmotivados, tienen carga familiar, claro, eso en realidad, baja autoestima, desconocimiento de la existencia de la modalidad de EVA, ¿no? Estudiantes que no encuentran estímulos en sus aprendizajes,
En realidad existen muchas causas, pues es multifactorial, multicausal. Hay múltiples factores que, digamos, invitan a la deserción y al ausentismo de los estudiantes en la EVA. Y, a ver, y si seguimos analizando, a ver, estamos analizando este problema de la deserción. ¿Qué efectos provoca una deserción y ausentismo? A ver, solo para preguntar, a ver, seguimos respondiendo a través del chat. ¿Cuáles serían esos efectos? A ver, digan ustedes, los efectos, es decir, las consecuencias. A ver, ¿cuál sería? Ah, muy bien, interesante. Ya, puede ser que haya analfabetismo. Ajá. ¿Qué más? Retraso como sociedad, explotación, claro. A ver, pero una consecuencia, bueno, hacer analfabeto, ¿cuál sería otra consecuencia? Claro, estudiantes sin reconocimiento, estudiantes poco reconocidos, ¿no? Estudiantes poco reconocidos. Claro, si no tienen el título, no tienen el certificado, poco reconocidos. No los reconoce nadie, pues, ¿no? ¿Sí? No, Ausi, no te preocupes, no te preocupes, si no te, claro, mano de obra barata, Leonor, claro, mano de obra barata. Excelente. ¿Qué más? Gente menos preparada para enfrentar la vida, claro, analfabetismo, ineficiente en sus labores, también ineficiencia, claro. Fíjense que existe también múltiples consecuencias, ¿sí? Múltiples efectos. Fíjense que desde una mirada sistémica, desde un pensamiento sistémico, yo lo puse este ejemplo al propósito, porque lo que quiero demostrarles a ustedes es que si queremos ser gestores educativos, si queremos ser líderes, gerentes, jefes, ¿no es cierto? Tenemos que tener un pensamiento, que hemos dicho, un pensamiento sistémico. Y puedo yo analizar, ¿no es cierto? Desde mi mirada sistémica hay varias herramientas. El árbol de problemas, por ejemplo, es una herramienta excelente para analizar una realidad. O puede ser, digamos, el FODA, que conocen muchos de ustedes, ¿sí? O puede ser también el diagrama sistémico. Hay, digamos, distintas herramientas para analizar de manera sistémica. El pensamiento sistémico es importante. Y para poder lograr, digamos, tener todos estas causas, estos efectos, todo lo que ustedes me están proponiendo, necesito trabajar en equipo. Si lo hago solo, no voy a poder identificar todas las causas. Entonces, por lo tanto, tengo que trabajar en equipo. En este momento, como existen 43 personas que están interactuando en este chat, las 43 personas están escribiendo sus opiniones. Entonces, cuando uno escribe su opinión, aporta, apoya, nutre, ¿sí? Nutre lo que estamos haciendo. Es una cosa trabajarlo de manera individual o trabajarlo en pares, cuando lo puedo trabajar en equipo y con distinto tipo de miradas, con distinto tipo de pensamiento, ¿no? Y si es multidisciplinar, si son de distintas disciplinas, carreras, eso va a enriquecer, digamos, la propuesta. Entonces, un líder, esa es una primera condición, el pensamiento sistémico, ¿ok? A ver, vamos a continuar con esta explicación, ¿no? Vamos a salir, a ver. El otro segundo punto de partida, porque el primer punto de partida, yo les decía, lo más importante era el pensamiento, ¿no? Les decía el pensamiento. Tenemos que tener un pensamiento sistémico y tenemos que dejar ese pensamiento mecanicista. Si es que tenemos un pensamiento sistémico, estamos diciendo, nuestro pensamiento es complejo, implica generar redes, implica generar una coalición, eso es clave, una coalición para concertar, para dialogar,
para ponernos de acuerdo, para hacer sinergia, ¿sí? Entonces eso es fundamental, el pensamiento sistémico. Un segundo punto de partida, un gestor, sea de educación o de cualquier área, un gestor, un líder de la gestión, tiene que generar valor público. Eso tenemos ahora que incorporar también en nuestra práctica nosotros. No solo es tener un pensamiento sistémico, sino también implica tener que generar valor público. ¿Qué es eso de valor público? Tenemos que generar el valor público. ¿Cómo generar valor público? Es una tarea de todos los gestores. ¿Cómo generar valor público? ¿Realmente vale lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que nosotros hacemos para que nuestros estudiantes logren los aprendizajes? ¿Sí? Las estrategias que tú estás utilizando como maestro, ¿te están ayudando a que tu estudiante aprenda? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Las estrategias que tú estás utilizando para gestionar son realmente las adecuadas? ¿De qué manera vas a impactar en la sociedad con lo que estás haciendo? ¿Dónde está el valor? Entonces hay que generar valor público. Un gestor tiene que generar valor público. Valor público. A ver, y vamos, claro, Carmen, el valor público es útil a los demás. Tú no trabajas para ti, tú trabajas para los demás. Por lo tanto, los servicios que ofrecemos tienen que tener valor público. Y cuando hay valor público, el cliente, el usuario del servicio está satisfecho. ¿Me dejo entender? Está satisfecho. Es como cuando tú te vas a comer un pollo o una pizza y tú sales diciendo de la pizzería, qué rico he comido, pucha, qué riquísimo ese pollo o qué riquísimo esas papitas, ¿no? Te vas satisfecho. O te vas renegando, esas papas estaban todas así, con bastante aceite, chorreadas, qué feo, ni más vuelvo a esa pollería. ¿Te das cuenta? No hay valor, no le das el valor a lo que te han vendido. Y digamos, en la gestión pública, en este caso, en la gestión, estamos hablando de la gestión pública, ¿cómo generar valor? Se genera valor cuando el usuario del servicio está satisfecho, se siente satisfecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en educación. Que el estudiante realmente, porque nosotros como estamos en educación, tiene que lograr aprendizajes. Si el estudiante está logrando aprendizajes y gracias a eso que ha logrado en la EVA, ahora ha encontrado un trabajo, entonces él va a decir, mis profesores del EVA o del SEBA me han ayudado y yo les agradezco porque gracias a ellos, primero he logrado, digamos, formarme y luego obtener las metas que me he planteado. Entonces, ¿cómo generar valor público? Es pensar en la satisfacción de los usuarios, no se olvide, de los usuarios. Y en educación, ¿quiénes son nuestros usuarios? Los estudiantes, porque ellos son los que tienen que aprender. Entonces, ¿cómo generar valor? Miren, cada día, para poder seguir explicando, cada día nuestras acciones y actividades crean y destruyen valor. Así es. Nuestras acciones, como docentes, como personas comunes, o como líderes, ¿no? O como jefes, nuestras actividades crean o destruyen valor. Y entonces esto tiene un impacto en las personas y en el ambiente. Entonces, generar valor es importante, pero puede ser que estamos destruyendo el valor. Si ese estudiante ya está desertando de las clases y no le agrada las clases porque simplemente no le gusta la metodología del docente, ¿has generado valor? No has generado valor. El docente tiene que preocuparse por ser cada día mejor, ser un buen docente, ser didáctico, que explique cada vez mucho mejor, que me haga entender y que me vaya yo contento. Eso es generar valor, porque yo estoy pensando en quién, en el usuario del servicio. ¿Quién es el usuario del servicio? Aquellas personas que estudian. Eso es fundamental.
o el usuario del servicio, el que tiene que satisfacerse con las políticas que desde la gestión pública se propone. A ver, miren, el valor es una categoría, ¿ya? Vamos a ir hablando. El valor es una categoría que se usa en el sector privado, ¿no? En el sector empresarial se utiliza el valor. Es una categoría del sector empresarial, ¿no? En las empresas se utiliza el valor. Y generalmente el valor se asocia a la rentabilidad. El valor. Es decir, si tengo más ingresos, ya gané más, tengo más plata. Claro, la empresa está pensando así. El sector privado está pensando en cómo generar más ingresos, más dinero, más rentabilidad. Ese es el valor, ¿no es cierto?, desde una mirada del sector privado, del sector privado. Pero nosotros que venimos del sector público, tenemos que hablar de rentabilidad, sí, pero no es una rentabilidad económica, es una rentabilidad social. ¿Por qué es rentabilidad social? ¿De qué? ¿Por qué es social? Porque el estudiante, si aprende, si sabe, va a poder desenvolverse en la vida de mejor manera. Si este estudiante sabe, conoce, tiene las capacidades, va a poder encontrar un trabajo. Si ya encontró el trabajo, esta persona si sabe, si conoce, si tiene las competencias, va a poder desempeñarse muy bien en su trabajo y va a poder ganar un poquito más que los demás. Fíjate, entonces, nosotros apostamos hacia la rentabilidad social. El sector público, estamos hablando del sector público, tanto educación, tanto salud, tanto los demás sectores apuntan a la rentabilidad social. ¿No? No estamos hablando de una rentabilidad económica como es la mirada del sector privado. Nosotros apuntamos a la rentabilidad social. Y esa rentabilidad es solo el aprendizaje del estudiante. Si tú ya te vas con aprendizajes, entonces yo como profesor ya estoy contento. ¿Por qué? Porque sé que estás aprendiendo. Y si esto te sirve a ti, si lo usas para tu práctica de gestión, para tu práctica pedagógica, mucho mejor. Entonces vas a decir, pucha, qué bacán. Todo lo que he aprendido en la especialización con el profesor Erwin me sirve y lo voy a utilizar. Entonces tiene sentido lo que has estudiado, tiene valor. A eso se llama generar valor, pero no es un valor cualquiera, es la rentabilidad social. Estamos hablando entonces de otro tipo de valor. Entonces, ¿cómo generar valor en educación es clave? Entonces, miren, hemos hablado de dos aspectos fundamentales para una gestión efectiva, gestión efectiva. Por un lado, el pensamiento sistémico. Miren, yo estoy hablando de cuestiones básicas, ¿ah? No te estoy dando así todo como Kotter. Kotter te ha planteado 8 errores, ¿no? Para gestionar el cambio. 8 errores, que me parece bacán, me agrada Kotter desde su planteamiento. Pero yo te estoy planteando dos aspectos fundamentales. Uno, pensamiento. ¿Cómo piensas? Primero tienes que pensar, tú primero tienes que cambiar en tu pensamiento y tu pensamiento no puede ser mecánico, tu pensamiento tiene que ser sistémico. Y segundo, como tú eres el líder, como tú eres el gestor, tienes que generar valor a lo que haces. Hay que generar, ¿cómo generar valor a lo que haces? Cuando el usuario del servicio está satisfecho con lo que, digamos, se viene trabajando. A ver, y voy a seguir poniendo ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, la pizza Domino's, no sé si ustedes han ido a comer una pizza Domino's, pero fue la primera en que hizo el servicio a domicilio. Entonces, ellos querían agregar valor de esa manera, ¿no? Porque ya te entregan la pizza a domicilio, entonces tú simplemente recibes y luego toda la pizza pizza, todas las pizzerías ahora reparten, ¿no? Y hoy en día, producto de la pandemia, ahora hasta pollo, todo te dan, todo, o sea, ya te llevan ya a casa, ¿no? Ya, digamos, pero esto nació, digamos, con Pizza Domino's, ¿no? Que te llevan a casa. Fíjate que este trago, esta bebida, que es el vodka, y esta marca, el vodka Absolut, ¿no? Muchos lo compran no por el contenido, no por el vodka, lo compran por la botella, porque son coleccionistas de la botella. Entonces, ellos están agregando valor al bien que están vendiendo, ¿no es cierto? Al servicio que van a dar. Fíjate. Entonces, mucha gente compra el vodka no por el contenido del vodka, sino por la botella, porque quiere
¿Qué es lo que quiere? Quiere tener una botella bonita, ¿no? De distintos modelos. Entonces, miren cómo se puede generar o crear valor. Pero este ejemplo que les estoy trayendo es desde el sector privado, ¿ok? Ahora les voy a plantear desde el sector público, ¿cuáles serían nuestros ejemplos? Claro, a ver, y tiene que ver con el marketing. Miren, agregar valor es generar satisfacción, eso es lo que les dije, generar satisfacción y confianza. Cuando ustedes se matricularon, me imagino que han dicho, bueno, no sé, no lo conozco al profesor Erwin, no sé si me genera confianza, creo que no me genera confianza, pero no sé, ustedes se dirán, ya estamos terminando casi ya esta especialización, nos falta solo una sesión más, esta es la penúltima. Entonces, agregar valor significa generar satisfacción. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes irán satisfechos? Se irán con la confianza, no con la confianza de tener tu certificado digamos, de esta especialización, no, sino con la confianza de haber aprendido por lo menos algo, ¿sí? ¿Aprendiste o no aprendiste? Entonces, eso es generar satisfacción, agregar valor es generar satisfacción y confianza en el sujeto que demanda el servicio. Y entonces hay mayor rentabilidad, pues, en la institución si es que hay valor. Fíjense, el valor público, porque nosotros estamos en el terreno del sector público, solo se manifiesta cuando miramos o ponemos al centro al sujeto, a los sujetos que demandan aprendizajes. Es decir, solo podemos generar valor siempre y cuando el centro de nuestra atención es el usuario del servicio, no se olviden. ¿Quién es el usuario del servicio en educación? Los sujetos que demandan aprendizajes. ¿Quiénes son ellos? Los estudiantes. Entonces, el valor público está centrado en el sujeto que demanda aprendizajes. Y el proyecto educativo nacional lo dice, lo explica, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? El valor público se manifiesta cuando miramos y ponemos al centro al sujeto. ¿Qué más? A ver, sigo yo explicando. Los sujetos que demandan aprendizajes. Entonces, yo me tengo que preguntar si voy a ser, digamos, un profesor de EVA, ¿no? Y soy especialista en EVA, ¿no? Entonces, ustedes son especialistas en EVA, ¿no es cierto? Y trabajan en un SEBA. Entonces, las preguntas claves que tienen que hacerse ustedes sería, ¿cuál es el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes de la EVA? ¿Cuál es el nivel? ¿Están en un nivel avanzado? ¿Están en un nivel satisfactorio? ¿O están en un nivel en inicio? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Si es que miramos al sujeto que demanda aprendizajes, esa es la pregunta que tienes que hacer. Si tú eres profesor de inicial, de primaria y de secundaria, porque sé que muchos de ustedes son de la básica regular, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿en qué nivel de aprendizajes están tus niños o tus adolescentes? ¿Están en el nivel satisfactorio? Entonces, no, están en un nivel en inicio, ¿verdad? Están en un nivel en inicio. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuál es el valor que le das, pues, a tu trabajo? ¿Cómo vas a agregar valor si están en un nivel en inicio? ¿Qué hacemos para que realmente estén en un nivel satisfactorio? Son preguntas que nos ayudan, digamos, a ubicarnos como docentes y cómo ir generando valor. Otra pregunta, el uso de los materiales. Fíjate, hay cantidad de materiales que damos a nuestros estudiantes. El uso, no estamos hablando del uso de los materiales, si utilizan los estudiantes. ¿El uso de los materiales educativos favorece al aprendizaje de los estudiantes o no? O de repente ni leen el material. ¿Realmente te ayuda o no te ayuda? Pues, ¿cómo puedo yo agregar valor, ¿no? ¿Y cómo va a estar satisfecho el estudiante si no le agrega valor el material? De repente el material no es muy bueno, no lo sabemos, tenemos que ir reflexionando. Las estrategias de aprendizaje y enseñanza que utilizas tú como docente, ¿favorece el aprendizaje de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores? ¿Sí o no? Entonces, son preguntas que tenemos que plantearnos mirando al sujeto que demanda aprendizajes, al usuario del servicio. No nos olvidemos, entonces, tenemos que mirar al usuario del servicio. Primero hemos dicho, tenemos que tener un pensamiento sistémico. Segundo,
tenemos que agregar valor a lo que hacemos. Tenemos que generar la rentabilidad social, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Mirar al usuario del servicio. ¿Quién es finalmente quien se va a beneficiar del servicio que tú estás dando? ¿Quién? Esa persona tiene que estar satisfecha, pues, ¿sí? Tiene que estar satisfecha. A ver, entonces, ¿quiénes son esos sujetos? A ver, la pregunta es, el 100% de los estudiantes matriculados en la EVA, digamos tú que eres profesor de EVA, ¿concluyen sus estudios? No concluyen. ¿Por qué no concluyen? Esa es la pregunta. O les exiges que vengan de manera presencial, o les exigías. ¿Se puede hacer a distancia? Hoy en día ya, eso ya es algo que en realidad no va a desterrarse. Vamos a trabajar de manera presencial, semipresencial y a distancia. Entonces, fíjate, el 100%, todo eso tenemos que... ¿Qué servicio ofrecemos a los estudiantes de la EVA? ¿Qué servicios? O simplemente tú vas como profesor y trabajas con tus libros. ¿O hay algún servicio adicional que le das a los estudiantes? Entonces, ¿cómo agregar valor a los servicios que damos? Esa es una tarea que tenemos que trabajar nosotros. ¿Cómo agregar valor a los servicios que damos? ¿Ok? Entonces, fíjate, y hay muchos factores que implican, pues, Manuel, efectivamente. Ahorita estoy hablando, ¿sí? Estoy hablando bastante, Manuel. Esto puede ser debatible, ¿sí? Pero por eso tenemos que tener un pensamiento sistémico. Como tú dices, hay muchos factores. Desde una mirada sistémica tengo que analizar cuáles son esos factores, pues. ¿Cuáles son esas causas, pues? Tengo que analizar para atender de manera pertinente, adecuada, ¿no? Y realmente generar valor. Miren, crear valor en educación, miren, y ahora voy a hablar de educación, ¿qué implica? Por ejemplo, en un SEBA, tú podrías decir, bueno, en este SEBA, además del trabajo que se desarrolla con el docente, nosotros tenemos actividades extracurriculares. Por ejemplo, herramientas para la empleabilidad. Es un taller, damos talleres de herramientas para la empleabilidad. ¿Le interesará eso al estudiante de un SEBA? Sí, porque quiere emplearse. Entonces le vas a dar las herramientas para... O de repente para el emprendedurismo, cómo ser un buen emprendedor, un taller. ¿Le puede llamar la atención? ¿Sí? ¿Le generará interés al estudiante? Eso es dar valor o generar valor a tu servicio, por ejemplo. Y eso tenemos que trabajar como líderes, pues, porque responde a la necesidad, a la demanda del usuario del servicio. Eso es generar valor. O, por ejemplo, puedo incluir en mi oferta material didáctico impreso o digital. O de repente solo videos. No lo sé. Pero tú tienes que ir ofreciendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, solo para comentarles, hay una página que se llama el Kumon, que los pongo acá, el Kumon. Cuando uno entra a esa página y los estudiantes de EBR entran a esa página, el estudiante se vuelve autodidacta, porque es tan bacán el Kumon que tú comienzas a estudiar, a leer, y es tan didáctico, tan chévere, que no necesitas de un profesor. Simplemente estás tú aprendiendo de manera autodidacta. ¿Existe eso? Existe, ahí está el Kumon. Si se trata de aprender. Este Oracle, que lo estoy, digamos, pronunciando desde el español, te ofrece soluciones al hardware y software. Entonces, ellos te solucionan. Tú le dices, quiero un aplicativo para, antes yo recuerdo que yo buscaba un aplicativo en el Excel para promediar, ¿no?, las notas de mis estudiantes. En vez de estar yo promediándolo, ya salía en el aplicativo, ponía las notas y solito nomás se promediaba. Pero esos aplicativos te puede hacer este Oracle. Fíjate. O Berlis, ¿no? Que, por ejemplo, esta es una página interesante donde tú puedes aprender cualquier tipo de idioma. Depende, hay que ir indagando. ¿Cómo creas tu valor en la educación? Cuando el servicio que le das a los estudiantes es en función de su interés, de su necesidad. Y tenemos que buscar nuevas formas de crear valor en la educación. Tenemos que diferenciarnos. Los SEBAs tienen que ser totalmente diferentes. No pueden ser SEBAs igualitos. De repente hay un SEBA con perspectiva técnica productiva. De repente hay un SEBA con perspectiva técnica tecnológica.
De repente hay un SEBA con perspectiva más hacia las tecnologías de la información, de hardware, software. No sé, tenemos que ir diferenciando y tú tienes que ir sembrando esas ideas en las instituciones donde tú trabajas, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ok? No puede ser que se ofrezca lo mismo, tiene que haber una diferencia, ¿no? Y tiene que haber una diferencia cuando impartes tus clases. Tú cuando dictas tus clases, ¿dictas igual a todos? ¿Tus estudiantes perciben la diferencia de una clase frente a otra clase? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Si tu estudiante ya percibe, pucha, me encantó, me agradó, tu metodología lo cambiaste, ¿no? Entonces, todo eso influencia, digamos, en la generación del valor público, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Para poder generar valor. Entonces, diferenciarnos es crucial, pero yo digo diferenciarnos para aprender, ¿sí? Diferénciate en tu metodología, diferencia en las cosas que les propones, sé original, sé auténtico como docente. Hay que generar ese valor para que los estudiantes realmente puedan, claro, ese es el valor agregado, Juan Esteban. Dar el valor es también un valor agregado, pues, ¿no? Está muy bien. Entonces, fíjate, cuando tú apuntas a crear valor, fíjate, cuando tú apuntas, el estudiante que demanda aprendizajes, tanto aprendió, miren, que comienza a crecer de esta manera, ¿no? Hay un valor, es positivo, pues, porque el estudiante está aprendiendo. No es al revés, por el contrario, está avanzando, está progresando. Esto es signo de progreso. Hay un nivel de progreso. Entonces, fíjate lo que puede generar el valor, ¿no? En el sector público. ¿Qué más? Vamos a elaborar una cadena de valor y hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo respecto a la atención de los estudiantes. ¿Está bien? Vamos a generar una cadena de valor. A ver, esta es una cadena. Normalmente las cadenas de valor tienen los siguientes elementos. A ver, yo para explicarles, ¿ya? Tiene un elemento que es el sujeto, es en este caso el sujeto que demanda un servicio. ¿Quién es el sujeto que demanda el servicio? El estudiante. En nuestro caso, en educación es el estudiante. O podría ser la población, el ciudadano. Y luego, en la cadena de valor están los resultados, están los servicios que brindamos, los procesos que implica el desarrollo de ese servicio y los insumos que permiten el logro de esos procesos. Hoy vamos a hacer un ejemplo y, a ver, los que quieran participar van a abrir el micro, ¿ok? Van a abrir el micro para ir escribiendo. Aquí el servicio, miren, yo les estoy trayendo un ejemplo. A ver, vamos a ver con qué ideas están. Pónganse el sombrero verde, es decir, el sombrero creativo. El sombrero verde es creativo, según el pensamiento lateral, según la técnica de los 6 sombreros para pensar, el sombrero verde es el creativo. Entonces, fíjense, vamos a imaginar ahora que vamos a dar un servicio. El servicio se denomina servicio de apoyo a estudiantes de la promoción, del 5º año de la promoción, pero también de la promoción de EVA, del cuarto grado del último ciclo de la EVA, ¿sí? De la promoción, que culminan la educación básica con perspectiva a la empleabilidad. Este es un servicio, vamos a apoyar a estos estudiantes de 5º de secundaria, pero también de la promoción de EVA que terminan. Entonces, resulta de que estos estudiantes queremos que culminen de manera satisfactoria. Acá el término es, queremos que culminen de manera satisfactoria. No todos están culminando de manera satisfactoria, ¿sí? Queremos que culminen. A ver, voy a colocarlo con otro color, ¿ok? Queremos que culminen. Van a culminar la educación básica, pero van a culminar con perspectiva a la empleabilidad. Es decir, las cosas que vamos a ofrecer a los estudiantes les va a permitir que puedan emplearse. Me dejo entender que puedan encontrar un trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el resultado que esperamos? A ver, primero,
Primero vamos a mirar desde el sujeto. Primero tenemos que analizar quién es ese sujeto. El sujeto es estudiantes. El sujeto son los estudiantes de la promoción, porque se trabaja de derecha a izquierda se trabaja, no se olviden, de derecha a izquierda, esta cadena de valor. Estamos hablando de los estudiantes de la promoción, ¿ya? Ellos son los sujetos, los estudiantes de la promoción, de quinto de secundaria, ¿ya? Y del último ciclo de la EVA, de la promoción, del último grado, ¿ya? De la EVA. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? A ver, ¿quién me puede decir un resultado? Porque van a culminar y tiene que ver con perspectiva a la empleabilidad. A ver, ¿cuál podría ser el resultado que esperamos? ¿Qué resultado ustedes esperarían? Profesor, ¿puede ser estudiante competente en el trabajo? Estudiante competente en el trabajo. Pero a ver, esto tendríamos que precisar, ¿no? A ver, vamos, a ver, estudiante competente en el trabajo. En todo caso, tendríamos que colocar las competencias. Desarrolla habilidades. Que sea eficiente y eficaz. A ver, vamos a ver, estudiante eficiente y eficaz. Ya, pero, a ver, seguimos con las ideas. ¿Qué dices, Manuel? Luego Miguel, luego Ronnie. Sí, que salga con un perfil en el cual él pueda ser proactivo, eficiente y eficaz para que se desarrolle en los ámbitos de la realidad, ¿no? En lo que se da. Ya lo ha dicho un grupo, me parece bien, voy a poner acá, a ver, un resultado, estudiantes, a ver, esperamos, luego Miguel y luego Ronnie, ¿ok? Estamos hablando de estudiantes, voy a colocar como idea, ¿no? Estudiantes proactivos, ¿ya? Ya. Entonces, si queremos que nuestros estudiantes realmente se empleen, primero tienen que ser proactivos. ¿Cómo lograr ser proactivo? Ese es un tema. A ver, Miguel, ¿tú qué opinas ahí? ¿Cuál sería tu resultado? Estaba pensando, por ejemplo, en los procesos de orientación vocacional. Entonces tendríamos estudiantes ya informados sobre qué carreras elegir o qué profesiones quizás estudiar. A ver, estudiantes informados sobre las carreras, informados sobre, voy a colocar las ideas sobre las carreras, ya. U ocupaciones. Carreras u ocupaciones, ya. Ocupaciones, ya. ¿Qué dices tú, Ronnie? Buenas tardes, profesor. Buenas Hola, tardes Ronnie. a todos. Algo muy parecido a lo que dijo el colega que me antecedió. Como docente del EVA, yo propongo, ¿no?, que nuestros estudiantes egresen con una vocación determinada, que ya puede ser una carrera técnica, universitaria o un empleo, ¿no?, u oficio. Ya, me parece, pero ¿cómo plantearías el resultado? O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Con competencias para la empleabilidad, así? Claro. Ya, Porque, entonces voy a mira, poner como un resultado. A ver, voy a ponerlo acá, voy a anotarlo nada más. Estudiantes con diversas, a ver, competencias para la empleabilidad, Ese es nuestro resultado, ¿no? Empleabilidad. Claro. A ver, por acá me dijeron proactivos, acá hablaron incluso de eficientes, acá informados de las carreras, ¿ya? Y acá estudiantes con diversas competencias para la empleabilidad. A ver, ¿qué más sería otro resultado? A ver, ¿quién plantea otro resultado? Mónica. Profesor, propongo que los estudiantes tengan el dominio de las capacidades de emprendimiento y las habilidades sociales o actividades blandas para que ellos se puedan insertar, ¿no?, ya sea generando su propia idea de negocio o también en el mercado comercial laboral. A ver, interesante. Ahí incrementándole, disculpe, profesor, incrementándole valores ético-morales. ¿Por qué? Porque pueden salir el producto que ya decimos, pero a veces hay jóvenes que se desvían. Yo he trabajado de repente en todo tipo de trabajo he tenido. Salen a ser productivos ya, a veces son eficientes y eficaces, pero de repente se dejan llevar y no tienen la moral suficiente. De repente, si encontraron un anillo de oro, de repente a alguien se le cayó, o una billetera,
Tiene que salir una persona íntegra con esos aspectos, proactivos, eficientes, eficaces y con valores. Porque Excelente. si no, no tendría el caso de que tengamos eficientes, eficaces, proactivos o con una carrera predeterminada y no sea humano. No tenga esa capacidad de valores humanos, flexibles y comprensibles, ¿no? Por ejemplo, estamos en un momento de pandemia. Hay que ser flexibles, hay que entenderlos, pero tampoco no nos vamos a dejar llevar por eso, porque necesito el dinero, no lo cuento, lo encontré, pero no lo digo. Y yo me he pasado casos, ha pasado casos. Excelente. Conmigo. Me parece bien lo que tú acabas de decir, Manuel. Estoy colocando ahí estudiantes proactivos y con valores. O sea, hay que digamos, hay que definir los resultados en su verdadera integralidad. Me parece bien. Ustedes lo han dicho. Nuestro propósito, nuestro resultado, si es que queremos que estos estudiantes de quinto y de la promoción de EVA culminen su educación básica con perspectiva para la empleabilidad, ese es el servicio. Entonces, podría ser un resultado que sean estudiantes proactivos y con valores, ya. Otro resultado, de repente pequeño, ¿no? Estudiantes que estén informados sobre las carreras u ocupaciones, ya. Estudiantes con diversas competencias para la empleabilidad. Y me parece interesante también lo que dijeron ahí, estudiantes con habilidades para el emprendimiento y competencia blandas. Entonces, muy bien. Si ese es, digamos, el resultado, vamos a mirar los procesos. Los procesos, les comento, los procesos es el conjunto de actividades que tienen un inicio y que tienen un cierre. Tienen un input y tienen un output, ¿ok? Los procesos. Y los procesos responden, ¿qué hacemos, ¿no? Para lograr esos resultados que acaban de proponer, ¿me entienden? ¿Qué hacemos para lograr esos, me parece bien lo que están colocando Luis, Flores, también, empáticos. Después nosotros vamos a hacer un ejercicio similar, ¿ok? Con talento excelente, Leonor. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer en realidad. Varias ideas ustedes se están dando y eso con una formación axiológica excelente. A ver, ustedes ya luego van a ir precisando, a ver. Pero la pregunta es, si ustedes se dan cuenta, yo estoy armando la cadena de valor mirando desde la derecha hasta la izquierda. Lo primero que hice es identificar el sujeto, luego los resultados. Generalmente, después de los resultados, recién miro el servicio, ¿sí? Planteo el servicio, pero en este caso yo traje ya el servicio para ya inducirlos a ustedes a que me planteen cosas. Entonces, pero generalmente nosotros proponemos un servicio. Entonces, ¿qué servicio proponemos? Pues, ¿no? Para que estos estudiantes realmente se empleen, tengan emprendimiento, desarrollen esas habilidades blandas, sean proactivos con valores. Ya, ese es un servicio, ¿ya? Vamos a suponer que este es el servicio de apoyo a los estudiantes de la promoción. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué acciones proponen? Ahora la pregunta es, ¿qué acciones proponen como parte de los procesos? A ver, para lograr ese resultado. A ver, los escucho. ¿Qué acciones? Los que no han participado también pueden abrir el micro. A ver, luego Ronnie, a ver, vamos, a ver, ¿quién se anima para invitarlo a Ronnie? Hacer talleres de emprendimiento. Ya, a ver, ¿quién más? A ver, que no ha participado ahorita. A ver, ¿quién puede hablar? A ver, que no ha participado. Se callaron, ¿no? Están tímidos. A ver, Ronnie, a ver, vamos, Ronnie. Gracias por la palabra, profesor. Bueno, con la experiencia que llevo como docente en la modalidad, al inicio de año nosotros formulamos o planteamos los proyectos. Y en ese sentido yo soy muy activo, tal vez como uno de los docentes más jóvenes de la institución, que justamente llegamos a la institución algo de 2 jóvenes, ¿no? Y tratamos de darle otro matiz a la educación que se imparte en nuestro SEBA, ¿no? Acá en Huánuco, el SEBA Las Mercedes. A través de los proyectos. Por ejemplo, cuando yo llego por primera vez a este SEBA, en calidad de nombrado, veo que tenía muchos problemas, como por ejemplo había la delincuencia, el pandillaje, incluso consumo de drogas. Veía que lo que es natural, ¿no? En nuestra educación, en nuestra modalidad, veía también el problema de la adolescencia, de la maternidad adolescente, embarazo precoz. Entonces, en base a eso, formulé a la dirección una serie de proyectos, como por ejemplo estaban las charlas también, por parte de la policía, por parte de psicólogos, por la parte de obstetras, enfermeros,
y lo cual sirvió muchísimo. Se vio el cambio al instante, se podría decir. Aquellos jovencitos que venían a ofrecer, digamos, productos tóxicos, se empezaron a retirar, ¿no? Oye, solamente venían a eso, ¿no? Eran 4 o 5 muchachos que venían a corromper, digamos. Entonces, luego de las charlas, digamos, surtió un efecto positivo. Y otra idea también es la de las alianzas. Por ejemplo, invitaba a los del Senati, invitaba a los de los institutos, a los centros, que viniesen a mi SEBA, ¿no? Y venían y les ofrecían las carreras, les explicaban. Y de cierta manera los chicos ya salían, pues, encaminados. Solamente esa experiencia, profesor. Muchas gracias. Excelente. A ver, ya ustedes están dando primero algunas ideas. Yo he estado notando, algunos también están escribiendo por el chat. Primero dijeron talleres, creo que Mónica, hay alianzas o convenios que se puede hacer, charlas de motivación. ¿Qué más se puede hacer? A ver, pongámonos el sombrero verde, porque el sombrero verde es creativo. A ver, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué dice? Carlos, vamos. Técnica de estudio, profesor, ¿puede ser? Ah, podemos trabajar en talleres de técnicas de estudio, ¿así? Sí, ya, para ofrecer, para que ellos puedan estudiar. A ver, es algo pequeño, pero vamos a poner, a ver. Matemática. Talleres de ofimática. En matemática y comprensión lectora, profesor. Ah, también, ya, muy bien. También a ver, un ratito, a ver, ¿qué más? Los que deseen, siguen planteando. A ver, ese es este momento donde tienen que ir participando, ¿no? Talleres, profesor, de habilidades blandas. Ya, estoy poniendo acá talleres de habilidades blandas, tipo coaching, ¿no? Blandas, ¿qué más? Un aspecto importante también es la planificación y redacción del currículum vitae. Ah, excelente. A ver, planificación o, a ver, ¿cómo le llamamos? Voy a poner como lo estás diciendo, planificación y elaboración y diseño del CV. Pucha, que eso es clave. Y también de repente la entrevista, ¿no? Hay que prepararlos para que se entrevisten bien, ¿no? Para que puedan convencer. Entonces, ¿qué más? Hay varias cosas que puedo yo pensar aquí. La oratoria. Diana, dime, Diana. Le decía la oratoria, porque para poder responder en una entrevista va a ser muy importante la capacidad con que la persona vaya a responder, ¿no? En este caso a los que les van a hacer la entrevista, ¿no? Ok. La forma en cómo se vayan a expresar. Ok, me parece bien, Diana. Miren, acá está saliendo un conjunto de acciones. A esto yo lo llamo un conjunto de, digamos, actividades, ¿no? A un conjunto de actividades está saliendo. Estas actividades luego se unen, se articula y yo voy a formular ya los procesos. Estos no son los procesos. Un proceso es un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Claro, más adelante, de repente, en la próxima clase yo les voy a explicar un poco más lo de los procesos, ya, la siguiente sesión, la última sesión, ¿no? Sobre los procesos. Pero acá en realidad han salido un conjunto de actividades o tareas, digamos, que luego lo podemos articular y ser parte de un proceso, ¿ok? ¿Qué insumos necesitaríamos? A ver, ¿quién me puede decir los insumos? Los insumos van a ser condiciones que van a permitir ejecutar esos procesos. Por ejemplo, un insumo, ¿cuál sería? Video. Siempre mirando los resultados. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, los convenios, ya, excelente. Un insumo va a haber los convenios. Ok, ¿qué más? Otro insumo. ¿Cuáles serían? Necesitamos tener, ¿cuáles son las competencias para la empleabilidad? Pues, ¿no es cierto? De repente un currículum, ¿no? Un currículum, pero ¿cuáles son esas competencias para la empleabilidad? Tenemos que saber cuáles son, porque si no, ¿cómo voy a trabajar? Pues, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores también que se tienen que trabajar? Lo que decía, no solamente las competencias para la empleabilidad. Otro insumo. Las charlas son las actividades, ya, proyectos de emprendimiento, competencias, ya. Los insumos.
Ustedes ya me han ido planteando ya un conjunto de actividades, pero hay insumos para poder desarrollar esos talleres. Por ejemplo, un planificador. Un libro. A ver, entonces una biblioteca, de repente. Una biblioteca, ¿sí? Está bien. Digamos acá un conjunto de las orientaciones, muy bien. Las tecnologías de la información, de repente todo lo que son las, ahí es como insumo, ¿no? En este caso, conectividad, internet, bien. Acá una videoteca, claro, puede ser un insumo clave, porque una videoteca no solamente es biblioteca, sino también es videoteca. Así podría haber... A ver, no te escuché muy bien, Diana. Material de trabajo, profesor. Ah, muy bien. Herramientas tecnológicas me dijeron por ahí y materiales de trabajo, orientaciones. A ver, miren, si ustedes se dan, digamos, cuenta aquí de lo que estamos trabajando, todo esto es lo que hacemos. Voy a subrayar esto con amarillo. Todo esto es lo que hacemos. A ver, ¿pueden apagar, pues, por favor, el micro? Fidel, por favor. Y con techo, con todo. Hola, Fidel, ¿puedes apagar tu audio, por favor, Fidel? El Correa, tu audio está, Abajo, también tiene cemento. Fidel, gracias. Disculpe, Fidel. profe, disculpe. Fidel, por favor, apagamos. Fíjate, todo esto es lo que hacemos. Aquí estoy, digamos, subrayando con amarillo. Los insumos y los procesos son lo que hacemos. Los servicios, lo que entregamos a los estudiantes. Y los resultados, lo que los sujetos logran. Fíjense, esta es una cadena de valor. Obviamente hemos hecho acá una cadena de valor rápida, ¿no? Una cadena de valor que nos va a servir de referente para planificar. Una cadena de valor nos ayuda a planificar. Yo les invito a que hagan cadenas de valor si es que quieren gestionar, porque te ayuda, te da una mirada, digamos, de qué es lo que tenemos que lograr con los estudiantes, siempre mirando al sujeto del servicio. ¿Quién es el sujeto del servicio? El estudiante, el usuario final del servicio. Entonces, las cadenas de valor nos van a ayudar para poder, digamos, diseñar este documento. A ver, Luis, nos dices, planes de visita a diferentes empresas para poder observar cómo es el trabajo. Ah, qué interesante. Esa es una actividad interesante, ¿ah? ¿Sí? Podríamos decir una especie de, a ver, estamos aquí, voy a colocar con otro colorcito, a ver, lo que le llaman pasantías, ¿no? Una especie de pasantías, ¿no? Que se puede organizar de pasantías a empresas. Una cosa así. No sé si es el término, pero después nosotros podemos crear el término, ¿ya? Ah, interesante. Esta es una cadena que hemos elaborado respecto al servicio, ¿no? Al servicio que le vamos a ofrecer a los estudiantes que culminan su educación básica y con perspectiva a la empleabilidad. Aquí hay otro que he traído que tiene que ver cuál sería el servicio, ¿no es cierto? Vamos a hacer un servicio de apoyo a las familias para que se involucren en el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a proponer un servicio a las familias. Resulta de que como aprendo en casa, en realidad no es solo la chamba del estudiante, es la chamba del papá, es la chamba de la mamá, es la chamba del abuelito, de la abuelita, todos están ahí. Entonces, en casa hay mucho trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para dar un servicio a las familias para que se involucren en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuál sería ese? Primero el sujeto. Ustedes van a identificar primero el sujeto. Ustedes van a decir, ¿es para la EVA? ¿O va a ser para un estudiante de secundaria? ¿O va a ser para un estudiante de inicial o de primaria? Para hacer el ejemplo, ¿ok? Ustedes van a colocar el sujeto y luego van a decir cuáles serían los posibles resultados. ¿Cuáles serían las posibles actividades, el conjunto de actividades que finalmente van a ser un proceso? ¿Y cuáles serían los insumos? Esa es, digamos, una tarea que vamos a hacer y esta es una tarea clave. Clave. Esta va a ser una manera de evaluar digamos, el cierre también de esta especialización. Yo no les estoy tomando evaluación,
Pero esto es lo que vamos a trabajar y en la siguiente clase vamos a continuar con un insumo que vendría a ser esto que van a trabajar. Y he traído otro acá, servicio de atención a estudiantes que están en riesgo de abandonar o han abandonado las clases. Ahorita ya hay un estudiante que se va a ir y te ha dicho, ya profesor, no voy a poder asistir por mi trabajo, no tengo plata, tengo que trabajar, me voy, profesor, mil disculpas. O simplemente hay otro estudiante que ya se fue. La pregunta es, ¿qué hacemos para atender a estos estudiantes que ya se fueron? ¿Qué resultados esperamos? Entonces tenemos que ir pensando en estos estudiantes. O puede ser, hay estudiantes que van a recuperar en vacaciones, ya van a recuperar el acompañamiento, van a recuperar en vacaciones del 2022, ¿ya? ¿Qué hacemos, pues, para que estos estudiantes recuperen? Primero identifica el sujeto. ¿Es inicial el sujeto? ¿Es de la EVA? ¿Es de secundaria? Identifica al sujeto. Pone ahí, este es para el estudiante de quinto de secundaria. O es para el estudiante que inicia recién en un CEBA, recién matriculado. No lo sé. Tú vas a identificar el sujeto y luego vas a plantear qué resultados esperamos para que ese estudiante recupere, pues, en vacaciones lo que ha perdido. ¿Qué actividades o procesos le planteas? Planteas ahí todas las actividades o procesos. ¿Y qué insumos necesitaríamos? Colegas, vamos a hacer hoy un ensayo. Entre hoy y mañana ustedes van a preparar esta tarea, ¿ok? Entonces, la pregunta es, profesor, ¿vamos a trabajar todas las cadenas? Haz todas las cadenas. Y lo vamos a subir al Padlet, ¿ya? Haz todas las cadenas. Sé un experto en elaborar una cadena de valor, porque eso te va a ayudar, digamos, cuando tú seas luego director o puedas ayudar en la gestión de tu institución educativa. Estructuremos en una cadena de valor el servicio que vamos a ofrecer. Entonces, aquí hemos trabajado ya uno de ellos hemos trabajado, ya lo hemos trabajado, ¿ok? Esto ya hemos trabajado. Pero tú lo puedes precisar. Aquí hay información, tú precísalo, mejóralo. Esto lo tienes que hacer desde cero, esto del servicio a las familias, y esto que es a los estudiantes que están en riesgo de abandonar, también lo vas a hacer desde cero, y finalmente este servicio de acompañamiento. Colegas, esta es la última tarea, ya no hay más tarea, la última. Con eso vamos a cerrar todas las actividades de la especialización. Por lo tanto, vuestro análisis aquí, vuestro planteamiento tiene que ser creativo, ¿ok? Creativo. ¿Sí? Porque de alguna manera, con todo lo que hemos venido trabajando, con todas las ideas que tú ya tienes, ya puedes proponer algo diferente, algo distinto, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. No se olvide que el valor público se genera en todo momento, colegas, el valor público. Entonces, va a haber valor público siempre y cuando tú tengas claridad, primero, de los resultados que quieres que este sujeto logre. Si tienes claridad de los resultados, entonces el servicio va a estar planteado de manera adecuada y los procesos de los servicios también van a estar planteados de manera óptima. Tenemos que ir pensando en el sujeto, porque el sujeto tiene que confiar en nosotros, el sujeto. ¿Sí? Hemos visto que, por ejemplo, aquí, cuando decimos servicio de atención a estudiantes que están, acá, servicio de apoyo a las familias, ¿quién es el sujeto? La familia. La familia es el sujeto. Entonces, pensando en la familia, la pregunta es, ¿qué resultados esperamos con la familia? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué insumos necesitamos? Entonces, fíjate, vamos a hacer este ensayo. Esto va a ser un ensayo, evidentemente es un ensayo, pero les va a servir para que ustedes puedan gestionar de manera adecuada en cualquier institución. Entonces, para ir cerrando, el valor público remite, digamos, al valor creado por el Estado a través de los bienes y servicios o regulaciones que ofrecemos. Eso va a generar valor público. El valor es el efecto positivo, fíjense, que se genera en los sujetos. Ese es el efecto positivo, es la rentabilidad social. En educación nosotros trabajamos para ese valor público. Por lo tanto, si eres un líder y si eres un gestor, nuevamente voy a repetir, lo primero que tienes que entender es tener un pensamiento sistémico, es clave. Primero un pensamiento sistémico, no mecanicista. Primero un pensamiento sistémico. Segundo, cómo generar valor público.
para que el usuario de ese servicio que tú ofreces como profesor esté satisfecho, confíe en ti. Entonces el estudiante confía en lo que le dices. Tu estudiante de EVA o tu estudiante del colegio confía en ti porque sabe que contigo va a aprender. Sabe que tú le vas a dar, digamos, las orientaciones claves para que él se pueda desenvolver adecuadamente, para que pueda trabajar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto es clave, esto es importante. Entonces, para la siguiente clase vamos a elaborar esa cadena de valor. Son 4 cadenas, estamos hablando de 4 cadenas, ¿ya? Acá dice una, pero en realidad son esas 4 cadenas, ¿ya? Yo les voy a pedir, terminemos esa tarea, con eso estamos cerrando nuestra actividad y lo vamos a subir al Padlet. Lo vamos a subir al Padlet y de esa manera estamos cerrando la siguiente especialización. Es muy probable que la próxima clase, ¿ya? La próxima clase haya una evaluación simple, ¿sí? Que yo voy a preparar, ¿no? Simple, es un recojo de información simple, pero aquí lo que más vale, ¿no es cierto? Lo que más interesa es que desarrollen todas las actividades que se han planteado para el Padlet, ¿no? Y entonces eso es, digamos, clave para nuestro desarrollo profesional. Bueno, yo les agradezco, estimados profesores, cuídense bastante y bueno, nos vemos ya la próxima oportunidad. Cuídense bastante, Luis, nos vemos, cuídate, Mónica, Ever, Leonor, nos vemos, Ronnie, cuídate, hermano, nos vemos. Saludos a Tomaiquichua, pues, Ronnie, ¿ya? Gracias, profe, colegas, buenas tardes. Cuídense, nos vemos, Alexandra. Buenas tardes, profe, gracias. Nos vemos, Gracias, profesor Erwin. Cuídese, no pases bendiciones. mucho, Diana. Nos vemos, Raquel, cuídate, Raquelita. Gracias, profesor. Hasta luego, compañeros. Cuídate, nos Profesor vemos. Erwin, hasta luego. Mónica.